Tres mujeres, 1908. Picasso desarrolló la figura y su relación con el espacio que la rodea a través de ideas que descubrió en el arte africano. Esos temas acabarían por convertirse en las bases del cubismo, pero esta obra hace más énfasis en el dinamismo abstracto de los ritmos de las posturas y las partes del cuerpo representadas por planos de color cúbicos. El cubismo se considera uno de los movimientos seminales del arte del siglo XX por varios motivos. Aunque nació del diálogo privado entre Pablo Picasso y el artista francés Georges Braque en 1907 aproximadamente y duró hasta 1914, fueron muchos los artistas de mentalidad parecida que se les unieron. El cubismo le dio voz a un nuevo espíritu concurrente con el nuevo milenio en un gran espectro de facetas de la cultura occidental. Mujer con peras, 1909. Picasso aplicó su nueva geometría artística a su compañera, Fernande Olivier, y desarrolló la habilidad de reconstruir una cara a través de planos más pequeños de color. El aspecto poliédrico culmina en un óleo que parece una escultura tridimensional en bajorrelieve. Cabeza de mujer, 1909. En un momento crucial en su investigación sobre nuevas maneras de representar los viejos problemas de las formas tridimensionales en un lienzo bidimensional, Picasso se volcó en la escultura. El paralelismo entre su pintura y su escultura es evidente. La visión renacentista del arte terminó con la muerte de Cézanne en 1906, aunque las implicaciones de ese hecho aún no se habían descubierto. La fábrica de Horta de Ebro, de 1909. Picasso pintó una importante serie de paisajes en España durante el verano de 1909, bajo la influencia de Georges Braque. En ellos, los planos geométricos alineados y entrelazados producen una visión más cohesionada de las formas relacionadas. Las obras de Horta de Ebro no solo fueron los primeros cuadros totalmente cubistas de Picasso, sino que iniciaron un periodo conocido como cubismo analítico, al que seguiría en 1912 el periodo llamado cubismo sintético. Frutero y panes encima de una mesa, 1909. El cubismo analítico se caracteriza frecuentemente tanto por la forma de pintar como por el aspecto de las obras. La característica general del cubismo analítico es exactamente la que se deduce, un proceso analítico, como hizo Cézanne por primera vez, en el que las formas del mundo se rompen en diferentes planos de color. Invertían el proceso normal pintando primero el fondo y los primeros planos al final. Un cuadro cubista tiende a avanzar hacia el espectador. Mujer con mandolina, 1910. Mientras el lenguaje en desarrollo del cubismo se aplicaba a la forma humana, se adivinaba la forma del modelo, el espacio que lo rodeaba conseguía una nueva presencia y presentaba nuevos problemas que había que solucionar. Retrato de Ambroise Vollard, 1910. El marchante de arte solía decir que los amigos no le reconocían en este retrato, mientras que un niño de 4 años no tenía ningún problema para hacerlo. Gritaba, «¿Ese es Vollard?» Retrato de Daniel-Henri Kahnweiler, 1910. El marchante alemán era un gran aficionado al movimiento cubista y en su galería parisina hacía muchas exposiciones importantes. Su retrato se considera uno de los mejores ejemplos de cubismo analítico debido a su evidente penetración de espacio y forma. En 1911, la obra de Picasso, El acordeonista, parecía completamente abstracta, siendo el modelo solo identificable por el título. Casi inseparable de los experimentos de Georges Braque, obras como esta se consideran lo más destacado del cubismo analítico, donde las formas identificables prácticamente desaparecen. Hombre fumando en pipa, 1911. El final del verano de 1911 en Carré fue un intenso periodo de interacción entre Picasso y Braque. Hicieron sus primeros experimentos reproduciendo exactamente fragmentos reales de cartas y palabras en sus obras. La referencia de las palabras hacia el mundo real, el mundo que había más allá de los objetos pintados, se usaban a menudo en sentido literal. Las palabras a menudo se referían a los titulares de los periódicos locales.
a diferentes acontecimientos e incluso a pensamientos personales, como la celebración del amor que Picasso hizo para la nueva mujer de su vida. Majoli o Mujer con guitarra, 1911. Las palabras Majoli eran el apodo con el que Picasso se refería a su nuevo amor, Évacuer Marcel Humbert, que había sacado de una popular canción de amor que se podría traducir así: Preciosa, mi corazón te saluda. El cubismo analítico creaba cuadros rompiendo, analizando la forma y el espacio en grandes abstracciones de líneas y planos. Hombre con sombrero, 1912. El uso de papel pegado por parte de Picasso, que seguía los pasos de Braque, era a menudo una forma de humor para hablar de temas serios. Aquí, las técnicas de modelado con lo claro, el periódico, y lo oscuro, el rectángulo azul, construye una alternativa a las técnicas académicas de modelar a través de la aplicación de luz gradual. La guitarra, 1912. El mayor entendimiento de la nueva relación entre las formas reales y pintadas por parte de Picasso continuó siendo en el campo de la escultura. Aquí los planos de metal invierten la relación tradicional de la escultura entre masa y volumen. Esta inversión llegaría a tener importantes ramificaciones tanto en la escultura como en la arquitectura y el diseño. Vaso y botella de Surge, 1912. Periódicos, etiquetas y papel pintado se combinan con el dibujo y la pintura en collage más complejos como esta obra. Además de ser partes vitales del cuadro, los artículos periodísticos a menudo hablaban de acontecimientos contemporáneos. Muchos de los cambios fueron graduales. En una obra como El aficionado de 1912, mucha de la ilegibilidad del periodo analítico aún persiste. Los planos diáfanos de color empezaron a solidificarse y a simplificarse a medida que Braque y Picasso pasaban de la aproximación analítica a la sintética de la forma y la pintura. El aficionado al toreo es tan reconocible como las figuras de las obras de 1910. El uso de planos de color continúa, pero tienen menos aire y menos claridad, son más duros y sólidos. Violín y uvas, 1912. El mayor tamaño de los planos de color marca lo que se llama el cubismo sintético, mientras que la imitación pintada de una fibra de madera juega con el intercambio de la realidad del instrumento de madera y los papeles pegados. En una de las obras más famosas de Picasso del periodo del cubismo sintético, Naturaleza muerta con trenzado de silla, de 1912, aparecen las letras J o U. Se refieren al periódico parisino Le Journal, una referencia que pretendía apartar al espectador del arte para devolverlo al mundo real. Encantado por el nuevo juego entre la realidad y la ilusión, Picasso introdujo aquí papel pegado y trozos del mundo real en el mundo ilusorio de la pintura. La cuerda real que rodea el óvalo se interpreta como un sustituto de los marcos de madera adornados de la pintura tradicional. La guitarra, 1913. La seria restricción de color en la fase analítica del cubismo dio paso a una mayor variedad de colores en la fase sintética, y en 1913 empezó a aparecer una nota más decorativa en las obras de Picasso y de otros pintores. El espacio cubista en la pintura definió la naturaleza del espacio moderno como plano, aunque interactivo. Composición geométrica, la guitarra, 1913. No era extraño que Picasso trabajara al mismo tiempo en direcciones diferentes pero relacionadas. Ni Braque ni Picasso pintaron de manera totalmente abstracta, pero claramente pensaban en términos abstractos. La única relación real que tiene esta obra con la realidad de un objeto es mediante el título. Mandolina y clarinete, 1913. Pegados a una plancha de madera, los experimentos escultóricos de este periodo fueron relieves escultóricos usando elementos encontrados o basura. El conjunto se extiende por la pared como una pintura cubista tridimensional. El intercambio entre los dos medios es virtualmente total, y Picasso dejaría pronto la escultura durante varios años. Estudiante con pipa, 1913. Pocos artistas entendieron más o aplicaron mejor el humor al arte que Picasso. Intuitivamente captaba la afinidad entre el humor y la creatividad. El uso de arena era simplemente una manera de dejar claro que cualquier material podía convertirse en arte a través de una aplicación creativa.
Vaso de absenta, 1914. El sabor amargo del popular licor verdoso era uno de los favoritos de mucha gente. El terrón de azúcar marrón pintado, usado para contrarrestar el gusto, y el colador de azúcar plateado de verdad completan la referencia humorística a la realidad. Violín y botella en una mesa, de 1915. El uso de pintura en las esculturas de madera en relieve se convirtió en un componente físico muy característico. La afirmación del peso físico del color acabó por convertirse en un componente principal de la arquitectura y el diseño del siglo XX. Arlequín, 1915. En una carta a Gertrude Steins, de diciembre de 1915, Picasso escribió: «Mi vida es un infierno. Sin embargo, he pintado un arlequín que es lo mejor que he hecho nunca». El símbolo del arlequín continuó como parte integral de la vida del artista e inició una nueva serie de obras que culminaría con Los tres músicos. Las pinturas del cubismo sintético se volvieron más densas, más materiales y más coloristas. Las obras desde finales de 1913 a los años 20 se suelen tildar de decorativas o de forma rococó de cubismo. Picasso continuaría usando los colores brillantes que introdujo aquí con los planos más amplios del cubismo sintético de una manera u otra durante el resto de su vida. Sin título. Hombre con sombrero hongo sentado en un sillón, 1915. A pesar del sentimiento alegre generado por esta obra cubista y rococó, cuando se terminó, Francia estaba en guerra, Braque herido y Eva estaba enferma y pronto moriría. Picasso había descrito su relación con Georges Braque como un matrimonio fiel, pero cuando Braque volvió de la guerra en marzo de 1916 con una herida grave en la cabeza, era una persona diferente en un mundo diferente, incapaz de acostumbrarse a Picasso y a su nuevo lugar. El final de la colaboración se debió aparentemente en gran medida a la actitud de Braque, pero también a los cambios de su colega en su vida y su dirección. Muchas cosas habían cambiado. Picasso vivía entonces la vida de un artista conocido y de éxito económico. Picasso y Eva González, su pareja desde finales de 1911, se habían mudado 2 veces en el verano de 1913. Del local bohemio de Montmartre habían pasado a París, a la orilla izquierda del Sena, conocida como Montparnasse, cuyos cafés eran los centros de la vida artística e intelectual parisina. Allí tenía un gran estudio, una sirvienta, y había empezado una vida más formal cuando estalló la guerra en agosto de 1914.